Y como lo hacemos, cada 2 semanas tenemos la oportunidad de platicar con el químico Sergio Salazar, director ejecutivo de Grupo Lister, a quien saludo con gusto en esta mañana. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. Paco, gracias por tenerme aquí en tu foro. Al contrario, gracias a usted por estar con nosotros. Y bueno, como siempre, temas interesantes que abordamos para el auditorio, y hoy no es la excepción. Vamos a platicar de las pruebas de paternidad, químico. Sí, exactamente, Paco. Mira, nosotros en Laboratorio Lister realizamos las pruebas de paternidad desde hace ya pues, un buen número de años, ¿verdad? Y bueno, las pruebas de paternidad en realidad pues pueden ser solicitadas por varios motivos, no necesariamente legales, ¿verdad? Y entonces, bueno, en ese sentido, esto es parte de los estudios que nosotros implementamos desde, te digo, hace algunos años ya, en el área de diagnóstico molecular, en Laboratorios Lister, ¿verdad? Donde contamos con el secuenciador y, por supuesto, el resto de los equipos que son necesarios para realizar el estudio, así como el personal técnico que lo realiza. Las pruebas de paternidad, digo, pues son estudios que hoy pues, son admitidos en las cortes de todo el mundo, ¿verdad? Y se les da pues un peso muy alto, por supuesto, como evidencia ¿sí? de paternidad o de identidad, ¿verdad? Y esto realmente es algo relativamente reciente, ¿verdad? Por ahí el primer caso donde se utiliza el DNA, que fue un caso realmente forense, ¿verdad? Para todo esto es el famoso caso de O.J. Simpson, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y en su momento, bueno, pues por ser el primero, pues no se le dio el peso tal vez que hoy le damos, ¿no? A este tipo de evidencia, pero básicamente en lo que se basa el estudio es en el hecho de que la constitución genética de todos y cada uno de nosotros es única, ¿sí? Es más, tal vez pudiéramos decir que es única e irrepetible prácticamente, ¿verdad? Considerando el número de cambios que es posible tener en el combinación en el genoma, exactamente. Claro. Mira, la verdad de las cosas es que en el proceso de formación de los gametos, es decir, óvulos en las mujeres y espermatozoides en los hombres, la generación de estas células germinales, la verdad de las cosas es que genera una variabilidad impresionante, porque no nada más suceden dos cosas simultáneamente, o sea, los 46 cromosomas en el ser humano se dividen en 23, ¿verdad? Pero además, en ese proceso donde se parte de un número que le llamamos diploide a uno que es haploide, no solamente se dividen, sino que se intercambia material genético entre ellos, es decir, todos los cromosomas que te constituyen a ti o a mí son realmente una mezcla del mismo cromosoma de tu mamá y de tu papá en una y otra versión. O más bien una mezcla de tus abuelos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, en el caso de los cromosomas que te heredó tu papá, por ejemplo, son una mezcla de ese cromosoma que heredaste de él, es una mezcla de los dos cromosomas que tu papá heredó de sus abuelos. Y así ocurre con los de tu madre, por ejemplo. Igual me pasa a mí, igual nos pasa a todos nosotros, ¿no? Y esto será una cadena interminable, ¿no? Esto es una cadena interminable. Además de que nosotros en cada generación acumulamos aproximadamente 70 mutaciones novedosas. ¿Por qué? Porque las enzimas que se encargan de replicar todo el material genético no son perfectas. Y aunque casi no cometen errores, sí se llegan a acumular 70 mutaciones de una generación a la siguiente. Es decir, tus hijos, a pesar de que heredan, ¿verdad?, el material genético tuyo, deberías de encontrar o esperar al menos alrededor de unos 35 cambios con respecto al material que heredó de ti y también 35 cambios con respecto al material que él hereda de su madre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si sumamos las posibles combinaciones, estamos hablando de más de 70,000 billones de posibles combinaciones, que es prácticamente infinitas. Así es decir, no ha habido suficientes seres humanos y seguramente no habrá nunca suficientes humanos para que puedan explotarse todas las posibles o para que pudiéramos repetir. Exactamente, ¿verdad? Alguien. Entonces, exacto. Entonces, en ese sentido somos únicos, ¿sí? Y bueno, básicamente el estudio lo que hace es identificar secuencias que se llaman STRs, Short Tandem Repeats, repeticiones cortas en tándem, que son hipervariables, existen, digamos, en múltiples formas en el genoma,
y básicamente son repeticiones cortas de 2 a 7 nucleótidos de largo, del tipo AACCGT, por ejemplo. Y eso se vuelve a repetir, no sé, 6 veces, 12 veces, 18 veces, 25 veces, 32 veces, etcétera, etcétera. De manera que en tu caso podemos tener de este marcador dos combinaciones, o sea, es una combinación, porque uno lo heredaste de tu mamá y otro de tu papá, que se repite 20 veces en un caso y 15 veces en otro. Y yo, aunque tengo el mismo marcador, yo tengo una versión de 18 repeticiones y de 33. ¿Me explico? Claro. Y entonces, en ese sentido, nos podemos diferenciar todos los seres humanos porque estamos heredando de estas que son hipervariables diferentes versiones. Y si uno conoce más o menos en la población en la que se está estudiando qué probabilidad hay de encontrarse cada una de estas versiones, uno puede matemáticamente, bueno, estadísticamente para ser más precisos, ¿verdad?, calcular la probabilidad de encontrar una combinación de este tipo por azar. Y normalmente decimos, no, bueno, pues la probabilidad de que esta combinación particular se encuentre por azar en esta población es de 1 en 50 millones de seres humanos, por ejemplo. Entonces, 50,000 millones de seres humanos, o una cosa así, ¿no? O 20,000 millones de seres humanos. Y entonces, eso quiere decir que cuando se trata de decir que alguien es, por ejemplo, está relacionado, es tu hijo o no es tu hijo, por decir algo, ¿verdad?, entonces encontraríamos un resultado de este tipo, lo cual quiere decir que las probabilidades de que por azar, ¿verdad?, esta persona comparta todos los marcadores genéticos que tú también tienes, ¿verdad?, y que no seas tú el padre, estamos hablando de 1 en 50 millones. O sea, es por lo tanto por exclusión. No, exactamente, por el exclusión. estudio es de exclusión. Entonces, cuando no empatan los marcadores, no eres el padre, por ejemplo, o no eres la madre, porque también puede haber, como te decía, muchas circunstancias. Otra puede ser una confusión en el hospital que te hayan entregado un bebé que no era el tuyo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Extraño, pero se han dado casos. Por ejemplo, estoy hablando nomás de cosas, así es, ¿no? El punto es, normalmente lo tratamos el caso cuando hay una paternidad que queremos probar, pero también puede ser maternidad, ¿no? Por ejemplo. Químico, ¿cuánto tarda un estudio de este tipo en emitir resultados? Hago el comentario porque me llamó la atención lo que platicábamos previo a entrar a la entrevista, que el estudio lo realiza el Grupo Lister aquí, lo realiza con su propia infraestructura, porque antes se sabía que se iban los estudios a otro lugar. Exactamente. De hecho, bueno, pues alguien que no seamos nosotros lo sigue enviando fuera, pero nosotros los hacemos aquí y la verdad que entregamos los resultados en días. O sea, en días y más que por otra cosa, porque respetamos los tiempos de proceso y luego esto conlleva un cálculo, como te decía ahorita, estadístico y todo, que siempre revisamos muy bien. No todos los casos son iguales y evidentemente los casos que son típicos de paternidad pues son relativamente sencillos de hacer, pero no todos son así, algunos son. Pero el tema es delicado, ¿no? El tema es delicado también. Entonces, antes de emitir el reporte, pero estamos hablando de una semana o menos para entregar resultados y también tenemos marcadores genéticos para no nomás los típicos de paternidad, sino para el cromosoma Y y para el cromosoma X. Y entonces los utilizamos en casos en donde deseamos establecer que alguien es el abuelito de alguien o la abuelita de alguien y ya no tenemos DNA de los papás, por ejemplo, o de un papá al menos. Si queremos establecer si son tíos o no son tíos o sobrinos, incluso ese nivel de parentesco, no necesariamente consanguinidad en línea recta. No, porque tenemos prácticamente todos los marcadores que es posible tener para establecer relaciones que son de parentesco, ¿no? Entonces, y los trabajamos todos. Químico, por demás interesante el tema, se nos ha agotado el tiempo, pero le seguimos en 2 semanas por acá, nos vemos y seguimos platicando. Gracias, Paco. Gracias, Químico. Al contrario, continuamos. Momento de agradecer y despedirnos de quienes nos han sintonizado a través del sistema Sky, pero continuamos con 1 hora más aquí en N+.